Ministerio El Sembrador presenta Escuela Sabática, un estudio completo de la lección con José Cuba. Bienvenidos a Escuela Sabática, espacio promovido por el Ministerio Adventista El Sembrador. En esta nueva semana nos toca estudiar la lección número 3. El tema que estaremos estudiando en esta semana es vida y muerte. El versículo de memoria se encuentra en Filipenses capítulo 1, versículo 21. Y dice así: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El título de la lección es vida y muerte. Ese es el tema que vamos a estar estudiando en esta semana. Partiendo del título de la lección, recordemos que la vida y la muerte son dos cosas opuestas. La vida es algo que viene de Dios. La muerte es la consecuencia del pecado. Bendito sea el Señor y demos las gracias al Señor porque por la muerte de su Hijo fue vencido y fue atado para destrucción aquel que tenía dominio sobre la muerte, es decir, el diablo. El estudio de esta semana nos muestra claramente que lo más importante para el apóstol San Pablo era honrar a Cristo y predicar el Evangelio. Y él sabía que esto lo podía hacer de dos maneras. La primera, honrar a Cristo en vida, o también hacerlo a través de la muerte. Y esto que vemos en el apóstol Pablo debería también a nosotros llevarnos a pensar, a reflexionar y a decidir no solamente servir a Dios en vida, sino también estar dispuestos a dar nuestra vida por el Señor. De ahí que considero que es esencial que la iglesia, los creyentes, deberíamos de mentalizarnos al punto de estar dispuestos a dar nuestra vida por Cristo si es que la voluntad de Dios así lo quiere. El estudio de esta semana también nos lleva a considerar Filipenses capítulo 1, versículos 19 al 20. Dice así: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. En esta escritura, el apóstol San Pablo está expresando su deseo de liberación. Recordemos que el apóstol San Pablo había sido injustamente encarcelado y él se siente confiado de que su liberación va a llegar, pero como un resultado de las oraciones de la iglesia a favor de él y de la suministración del Espíritu de Cristo. Para el apóstol San Pablo había algo mucho más importante que alcanzar su liberación. El apóstol San Pablo lo que tenía en mente de una manera muy clara era magnificar a Cristo. Y él estaba dispuesto a magnificar a Cristo. Y él sabía que de dos maneras esto podía hacerlo, ya sea por vida o por muerte. Él no solamente estaba dispuesto a dar su vida a Cristo en momentos favorables, sino también en la adversidad, incluso al punto de tener que llegar a dar su vida por el Señor. Si esta escritura que estamos analizando, que estamos comentando, tuviéramos que hacer su aplicación para la iglesia de hoy, ¿qué podríamos decir? ¿Qué se percibe? Considero que lo que se percibe es que en la iglesia de hoy hay una carencia de ese espíritu cristiano que se veía en la vida del apóstol San Pablo. Hoy en día se percibe solamente una disposición a servir a Cristo o a magnificarlo mientras que las cosas vayan favorables.
pero no estamos dispuestos a ir mucho más allá. Me pongo a pensar una y otra vez y resulta casi incomprensible qué fue lo que lo llevó al apóstol San Pablo a estar tan dispuesto a entregar su vida por Cristo, con tal convicción y gozo. Considero que este debería ser un tema de reflexión, y esto no solamente es algo que se ve en la vida del apóstol San Pablo, sino en la comunidad, en las iglesias en las que él pastoreaba. Y esto está registrado, ¿no? Como nuestros hermanos de los primeros siglos no solamente sirvieron a Cristo en vida, sino que también muchos de ellos magnificaron a Cristo a través de la muerte. Y eso está registrado, ¿no? Como muchos cristianos tuvieron que padecer, tuvieron que morir en la arena del circo, y lo hicieron con tal convicción y con tal gozo que muchas veces eso resulta algo incomprensible, ¿no? ¿Qué fue lo que los llevó a estos nuestros hermanos a estar dispuestos a entregar su vida por Cristo? Bien, consideremos ahora lo que nos dice 2 de Corintios, capítulo 10, versículos 3 hasta el 6. La palabra nos dice así: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Esta escritura nos recuerda que la batalla del cristiano es espiritual. Aunque vivimos en la carne, los creyentes no militamos según la carne, porque nuestra lucha es espiritual. La lucha espiritual del creyente, de la iglesia, es una lucha que tiene que ver con ideas, con valores. En esta lucha, los cristianos hacemos uso de armas provistas por Dios para derribar fortalezas. Las armas que utilizan los creyentes son las siguientes. Mencionaré alguna de ellas: el amor, la paz, la paciencia, la sabiduría, y de manera muy central la Sagrada Escritura, que debe ser utilizada muy bien para derribar conocimiento y argumentos que se levanten en contra de la voluntad de Dios. Si esto que el apóstol San Pablo nos dice en esta escritura hacemos su aplicación para la iglesia de hoy, ¿qué diríamos? Tendríamos que decir lo siguiente: que la más urgente necesidad de la iglesia es que empiece a ser consecuente con su fe, que le pida a Dios que le dé discernimiento espiritual y que tenga un conocimiento profundo de las Escrituras. De esa manera podrá derribar fortalezas y todo argumento y conocimiento que se levante en contra de la voluntad de Dios. Bien, la lección de esta semana también nos lleva a considerar Filipenses capítulo 1, versículos 23 al 24. La Escritura dice así: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Esta expresión del apóstol San Pablo durante siglos ha sido mal interpretada. Si nosotros queremos darle una interpretación correcta según la Biblia, lo que tenemos que hacer es dejar que las Escrituras nos enseñe o nos recuerde acerca del estado de los muertos. La Escritura enseña que el alma es mortal, que los justos e injustos descansan en el sepulcro, que los muertos están sumidos en un estado absoluto de inconsciencia hasta el día de la resurrección. Entonces, en este sentido, podemos decir que la expresión de Pablo, ese deseo que él tenía de partir con Cristo, ¿no?,
para estar al lado de Él, tendría el siguiente significado. Pablo sabía que si daba su vida por Cristo, terminarían los conflictos y automáticamente quedaría asegurado para salvación. San Pablo sabía que al cerrar sus ojos al morir y al abrirlos nuevamente al resucitar, lo primero que miraría sería el rostro de Cristo, pero eso apenas sería como un segundo. Por eso dice que tiene deseo de partir y estar con Cristo, porque desde que se experimenta la muerte hasta el momento de la resurrección, será como que hubiera pasado apenas un segundo. Por eso Pablo dice, y estar con Cristo. La escritura que aclara mejor esto es la que se encuentra en Romanos 4:17, que dice: Dios, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Se puede entender entonces qué quiso decir Pablo cuando dijo que tenía deseo de partir y estar con Cristo. No que en ese momento iba inmediatamente a irse al cielo, sino que entre la muerte y la resurrección es apenas como un segundo. Bien, ahora vamos a ir al Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículos 17 hasta el 21. Dice así: Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El capítulo 17 de San Juan es la oración de Jesucristo a favor de su iglesia. Y en esta escritura el Señor Jesús ora por la unidad. En la escritura que acabamos de leer, el Señor no nos habla de una unidad superficial, sino nos habla de una unidad santificada por la verdad. Como está escrito, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esta escritura nos deja bien en claro lo siguiente, que la verdadera unidad en la iglesia no es una cortesía superficial, no es unirse a la iglesia por interés, por costumbre o por religiosidad. También la escritura nos deja en claro que la unidad no es aceptar la revelación divina de manera parcial, mantenernos unidos a la iglesia sin un compromiso real. El Señor Jesús, cuando ora por la unidad, ora por una unidad profunda, basada en la Sagrada Escritura. ¿Y esto qué cosa implica? Implica que la comunidad de creyentes esté plenamente comprometida con el Señor Jesús, que esté dispuesta a dejarse conducir por el Señor y a vivir una vida de constante negación. La verdadera unidad implica que la comunidad de creyentes sean del mismo pensar y sentir, todo esto basado en la Sagrada Escritura. Implica que la comunidad viva el Evangelio de Cristo como realmente conviene y que su vida esté orientada al cumplimiento de la misión. Recordemos que la verdadera unidad no es una uniformidad externa, sino es una santificación de la vida a través de la verdad, y que nuestra vocación esté orientada al cumplimiento de la misión, a la predicación de la verdad presente. Continuemos leyendo. Vamos ahora a los versículos 27 hasta el 30. Nos dice así: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen,
que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Esta escritura nos enseña que la unidad, la verdadera unidad del creyente, es la base de la intrepidez. Una iglesia comprometida con Cristo, unida al Señor, que se mantiene firme, es una iglesia valiente, que no tiene temor a avanzar, no tiene temor en enfrentar la oposición y está dispuesta a defender la fe del Evangelio. Una iglesia comprometida con Cristo se ve en su experiencia espiritual 3 puntos: palabra, misión y unidad. Y esto es lo que hace a una iglesia verdaderamente fuerte y unida y dispuesta a avanzar sin temor. El problema viene cuando uno de estos 3 puntos es sacado. Es cuando la iglesia entonces se debilita y no está dispuesta a avanzar porque tiene temor. Pero nosotros no somos de los que hacemos eso, sino de los que nos mantenemos comprometidos con Cristo para ser una iglesia fuerte que avanza sin temor. Permítanme leerles lo que dice el comentario, la parte de la lección que dice para estudiar y meditar. Dice: de la rueda de tormento, la estaca, el calabozo y de los escondrijos y las cavernas de la tierra, llegaba a sus oídos el grito de triunfo de los mártires. Oí el testimonio de las almas resueltas, quienes, aunque desamparadas, afligidas y atormentadas, padecían sin temor, testificando solemnemente de su fe, diciendo: yo sé en quién he creído. Los que así se rindieron su vida por la fe, declararon al mundo que aquel en que habían confiado era capaz de salvar hasta lo sumo. La lección de esta semana realmente es muy profunda y conduce a la reflexión. Nos hace ver lo siguiente, y esto lo vemos en la vida del apóstol Pablo y en la vida de las iglesias que él pastoreó y que encontramos testimonios en el capítulo 11 de Hebreos, ¿no? La lección de esta semana nos hace ver que no solamente debemos estar dispuestos a honrar a Cristo, predicar su evangelio, a magnificarlo en vida o cuando las cosas están bien, sino que debemos estar dispuestos a magnificar a Cristo en toda circunstancia. Y esto implica que tengamos que mentalizarnos y estar dispuestos de ir a la muerte por causa de Cristo si la voluntad de Dios así lo quiere. Cuando uno ve la vida del apóstol San Pablo, lo hace pensar mucho a uno, ¿no? Y resulta, como decía al principio, casi incomprensible, ¿no? ¿Qué había en el apóstol San Pablo que estaba tan dispuesto a ofrecer su vida por Cristo con tal convicción y gozo? Estamos viviendo tiempos difíciles y lo que se dio en el pasado volverá a repetirse. Y necesitamos estar preparados como nuestros hermanos de los primeros siglos, preparados como lo estuvo el apóstol San Pablo, a tal punto de que estemos dispuestos a dar nuestra vida por Cristo. Amén. Permíteme invitarte ahora nuevamente a que te suscribas a nuestro canal. Si tienes alguna sugerencia, si tienes alguna pregunta o te gustaría que podamos colgar temas que a ti te interesan, haznos llegar tus comentarios. Estamos dispuestos a responder a tus preguntas. Quiero desearte que pases un bonito día y nos volvemos a reencontrar la próxima semana.